Del Evangelio según San Lucas. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos les presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Hola amigos y amigas. Si nosotros abrimos el libro de Job en el Antiguo Testamento, dice el libro de Job en el capítulo 14 que el hombre es como una flor que se abre y luego se marchita. También dice el libro de Job que el grano muere para renacer de nuevo y un árbol tiene esperanza. Aunque lo corten, vuelve a rebrotar y no deja de echar renuevos. Esto sucede con el reino vegetal. Con el hombre no sucede así. El hombre es candidato a la muerte. Por eso, sin la luz de la Pascua, no hay esperanza para el hombre. La luz de la Pascua ha disuelto para siempre las tinieblas y las sombras de la muerte. Este mundo ya no es una tumba, sino que es el vientre en el cual nosotros crecemos y nos preparamos para una vida sin límites, una vida sin fronteras. Más aún, antiguamente se pensaba que la tumba era como el vientre materno desde el cual se da a luz a la vida definitiva del paraíso. Veamos entonces el Evangelio de hoy, que trata de la experiencia del resucitado que se encuentra con su comunidad, con los discípulos. La experiencia del resucitado narrada en este pasaje del Evangelio ha tenido lugar ¿dónde? En Jerusalén. ¿Cuándo? El día mismo de la Pascua. Este Evangelio nos lleva a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué en estos discípulos hay dudas? El escritor del Evangelio de Juan dice que los discípulos estaban llenos de alegría. Aquí, en cambio, están llenos de temor. Hay admiración, están atónitos. ¿Qué significa todo esto? Luego la otra pregunta: ¿el resucitado puede comer? Si San Pablo asegura que el cuerpo de los resucitados no es material como el que tenemos en este mundo, sino que, como lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, es un cuerpo espiritual que luego va a pasar a través de las puertas cerradas. Por lo tanto, no puede comer. Lucas, entonces, el escritor de este Evangelio, ha tenido que recurrir a un lenguaje concreto, a imágenes materiales, para transmitir algunas verdades que son inefables. Dice el Evangelio que los discípulos están llenos de temor. ¿Qué quiere decir esto? Toda presencia de Dios que se narra en la Sagrada Escritura viene siempre acompañada por estas reacciones de temor por parte del hombre. Por ejemplo, veamos el caso de Zacarías, el caso de María, la madre de Jesús. Quedaron asustados, desconcertados ante el anuncio del nacimiento de un hijo. No se trata este temor, no se trata de un miedo como el que tenemos ante un peligro, sino que es el estupor de quien recibe una revelación de Dios, una intervención de Dios en su vida. Y luego maravillarse,
el temor, son todas imágenes bíblicas. El escritor del Evangelio se sirve de ellas ¿para qué? Para narrarnos experiencias sobrenaturales. Los discípulos han tenido un encuentro, un verdadero encuentro con el resucitado. Y este encuentro con el resucitado los lleva a tener entonces cambios importantes en su vida y por eso entonces maravillarse, dejarse envolver por esta nueva dimensión no es simple. Lleva consigo ciertas dudas, perplejidades. Son estas dudas a las que se refiere no solamente el Evangelio de hoy, sino todos los relatos de encuentro, de experiencia con el resucitado. Y como le ocurrió a ellos, también a nosotros, esta realidad de la resurrección nos parece tan bella, demasiado bella como para que sea verdad. Nos sucede tantas veces en la vida que nosotros nos sorprendemos, nos admiramos, como es algo tan bello, como es algo tan sublime, pareciera que no fuera cierto. Las dudas que están en el corazón de estos discípulos, en realidad estas dudas muestran que la fe no es un simple rendirse sin más, un rendirse sin posibilidades de decir que no, un rendirse sin más, sin evidencia, sino que es la respuesta libre a una llamada. Esto es la fe, es una respuesta libre a una intervención de Dios. Por eso entonces Dios no obliga, es una respuesta libre. Por otro lado, está el tema de la corporeidad de Jesús. Los cristianos a los cuales se dirigía el escritor del Evangelio de Lucas son cristianos, son comunidades cristianas imbuidas con algunas ideas de la filosofía griega. Ciertamente no negaban que después de la muerte pudiera haber una vida, una nueva forma de vida, pero esta vida se reducía solamente a una supervivencia del componente espiritual del hombre. Pensemos en la filosofía griega, Platón, Sócrates. Y el cuerpo material era considerado como una prisión. La muerte sería entonces lo más saludable porque nos ayuda a liberarnos de esta prisión. Y en esta mentalidad, la resurrección corpórea era absolutamente inconcebible. Y cuando se hablaban de apariciones de muertos, se las imaginaban como sombras, como espíritus, como fantasmas. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta los destinatarios del Evangelio de Lucas, porque si no se corre el riesgo de equiparar la resurrección de Jesús a la reanimación de un cadáver, lo cual no es eso. La resurrección de Jesús es mucho más. No es un simple regreso a la forma de vida que se tenía antes. Los resucitados entonces no recuperan el cuerpo material compuesto de átomos, de moléculas, estos átomos y moléculas que se tenían en este mundo. La mariposa no recupera la oruga que era. Se trata de una transformación. Nuestros sentidos ciertamente no están capacitados, no estamos en grado para percibir esto, sino solo a través de signos, de imágenes. De ese modo podemos captar lo que nos dice la fe. Los discípulos comen con Jesús. ¿Qué es la comida? ¿Qué es el comer juntos? Es encontrarnos, es tener una experiencia cercana. Por lo tanto, no se trata de que Jesús haya comido materialmente hablando. Cuando nosotros decimos que rezamos a un santo, por ejemplo, no estamos imaginándonos el alma, una cosa absolutamente despegada de la realidad del ser humano. Estamos orando con San Antonio, San Benito, Santa Teresita, sea quien sea, pero no estamos pensando sino la persona. Se trata de la persona. El resucitado es la persona, es la totalidad de la persona recuperada después de la muerte. Lo que ocurrió en él, en Jesús, entonces se repite ahora en cada discípulo. Al momento de la muerte no habrá una simple separación del alma y del cuerpo. Esto responde a la filosofía griega, no al concepto bíblico semita, sino que el hombre en su integridad,
entrará transfigurado en el mundo de Dios. Esto es la resurrección. Por eso entendemos esto que Jesús hace, esta invitación del resucitado a mirar sus manos y sus pies. San Juan nos habla de las manos y el costado. Lucas nos habla de las manos y los pies. Las manos y los pies. Dios no tiene otras manos que las manos de Cristo clavadas por amor en la cruz. Y por lo tanto, también el cristiano debe ser reconocido por las manos y por los pies, heridas, gastadas, para servir a los hermanos. De esa manera se reconoció a Jesús en su signo de amor y se reconoce a cada cristiano. Vamos a concluir este momento de reflexión leyendo aquella hermosa canción que se llama Las manos de mi madre, de Peteco Carabajal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida hornos de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Hasta la próxima.